La idea de prever el futuro ha fascinado a la humanidad desde siempre. Algunas profecías parecen extraídas de la imaginación, pero otras han ocurrido realmente. En este video descubrirás 50 profecías que se cumplieron, desde antiguas predicciones bíblicas hasta visiones modernas que se hicieron realidad. Prepárate para asombrarte con el poder de la predicción y la coincidencia histórica. Número 1. El profeta Isaías predijo que un rey llamado Ciro conquistaría Babilonia casi 2 siglos antes de su ascenso. La historia confirma que Ciro cumplió esa profecía al liberar a los judíos. Fue considerado un salvador divino en los libros bíblicos e históricos. Número 2. Los profetas hebreos anunciaron que el Mesías sería descendiente del linaje de David y Judá, viviría un rechazo público y sería traicionado por su pueblo, zonas que se detallan en textos antiguos y se interpretan cumplidas siglos después en figuras históricas clave. Número 3. Isaías también profetizó que la generación que Dios llamó Immanuel nacería de una virgen y simbolizaría a Dios con nosotros. Esa profecía fue interpretada mucho después como cumplida en el nacimiento virginal del Mesías en contextos religiosos tardíos. Número 4. Se predijo que el Mesías no tendría ningún hueso quebrado en su crucifixión, y los relatos históricos coinciden. Durante su muerte, no se rompieron sus huesos, cumpliendo literalmente la antigua profecía descrita en Deuteronomio y Salmos. Número 5. El profeta Daniel habló de imperios sucesivos y de una vuelta divina al final de los tiempos. Su visión del fin de reino y restauración fue interpretada como cumplida en la caída y recuperación de naciones a lo largo de los siglos posteriores. Número 6. Mother Shipton, la vidente inglesa del siglo XVI, predijo que el sistema de agua en York usaría tuberías de olmo y una rueda eólica. Más tarde, York construyó exactamente ese sistema, convirtiéndose en una curiosa coincidencia profética. Número 7. Nostradamus escribió en sus centurias términos interpretados como la Gran Guerra, la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón. También ha sido relacionado con eventos del siglo XX, como el incendio de Londres o Hiroshima, según análisis literales de sus cuartetas. Número 8. La vidente Baba Vanga, fallecida en 1996, pronosticó el ataque del 11S, la crisis del submarino Kursk y un terremoto devastador en Myanmar en marzo de 2025. Aunque otras predicciones son objeto de debate, algunos eventos coinciden notablemente con sus visiones. Número 9. El profesor Archibald Lowe, en 1925, anticipó radio despertador, comunicación personal inalámbrica, televisores, cintas transportadoras e incluso energía eólica. La mayoría de estas invenciones tecnológicas se materializaron tal como lo describió, décadas antes de su existencia real. Número 10. Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, predijo que Estados Unidos y Rusia se convertirían en superpotencias enfrentadas por ideales. Casi un siglo después estalló la Guerra Fría, confirmando su visión sobre la rivalidad ideológica de estos países. Número 11. Mark Twain pronosticó en 1909 su propia muerte coincidiendo con el paso del cometa Halley, del que nació. Murió justo al día siguiente de que volviera el cometa al cielo, cumpliendo dolorosamente su propia predicción. Número 12. Nikola Tesla predijo la creación de WiFi, teléfonos móviles e Internet en los primeros años del siglo XX. Describió una red mundial inalámbrica operada por cualquiera, mucho antes de que esas tecnologías existieran. Número 13. Robert Boyle, en el siglo XVII, predijo que la ciencia llegaría a permitir trasplantes de órganos para curar enfermedades. Más de 300 años después, las donaciones de órganos son realidad médica, cumpliendo su visión. Número 14. John Alfred Watkins escribió en 1900 que en 100 años existirían cámaras capaces de transmitir imágenes instantáneas a través del mundo. Hoy vivimos en la era del streaming, redes sociales e Instagram. Número 15. La Virgen de Fátima prometió el milagro del sol el 13 de octubre de 1917, ante miles de testigos que dijeron ver el sol danzar y emitir colores. Cafés, periódicos y autoridades religiosas documentaron el evento como real. Número 16. Profetas medievales predijeron el ascenso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial al hablar de un dictador forjado en Alemania desde el oeste. Muchos interpretan sus escritos como referencias al Holocausto y fascismo. Número 17. El oráculo de Delfos predijo la caída del rey Creso de Lidia antes de iniciar la guerra, pero advirtió que ganaría si actuaba. Croesus ignoró la advertencia y su imperio se derrumbó tal como fue anticipado. Número 18. Profecías sobre Juana de Arco hablaban de una doncella nacida en Lorena que liberaría a Francia. Ella misma afirmó que estas visiones circulaban antes de su misión. Su historia coincidió con esas predicciones atribuidas a fuentes diversas. Número 19.
La Sibila de Cumas ofreció libros proféticos al rey de Roma. Su destrucción y los resultados posteriores constatan que esas advertencias influenciaron decisiones cruciales en la historia temprana de Roma, según la tradición. Número 20. La predicción de eclipse, atribuida a Tales de Mileto antes del 585 AC, se cumplió el 28 de mayo de ese año. Aunque aún debatida por historiadores, fue utilizada para negociar tregua entre lidios y medos. Número 21. Ciertos oráculos griegos anticiparon la derrota de Creso y el fin de su reino antes de su entrenamiento militar. El cumplimiento dejó a muchos contemporáneos convencidos del poder predictivo de los oráculos. Número 22. Profetas bíblicos anunciaron que Babilonia caería y sería ocupada por Persia bajo un rey llamado Ciro. Esa conquista ocurrió en realidad, cumpliendo casi al pie de la letra esas predicciones hechas siglos antes. Número 23. La profecía de que el sol se oscurecería durante 17 días en el año 797 fue vinculada a una gran erupción volcánica. Esta coincidencia histórica coincidió con sucesos políticos en Bizancio y el ascenso de Carlomagno. Número 24. Profetas del Antiguo Testamento declararon que su pueblo sería dispersado y regresaría tras 70 años. Ese exilio y posterior retorno a Jerusalén se cumplieron según registros históricos de Persia y Babilonia. Número 25. La profecía bíblica de que muchos serían llevados cautivos y luego redimidos se cumplió con el exilio de Judá y su eventual liberación bajo la expansión persa, un evento histórico respaldado por arqueología y documentos. Número 26. En 1972, un escritor llamado Arthur C. Clarke predijo que algún día la gente trabajaría desde casa, haría compras en línea y accedería al conocimiento global desde pequeños dispositivos. Décadas después, la tecnología convirtió esa predicción en una realidad cotidiana gracias al Internet y los teléfonos inteligentes. Número 27. En 1865, Jules Verne escribió De la Tierra a la Luna, donde una nave era lanzada desde Florida con 3 hombres a bordo, usando un proyectil similar a una cápsula. Más de 100 años después, el Apolo 11 despegó desde Cabo Cañaveral con una tripulación de 3 hombres rumbo a la Luna. Número 28. La Biblia predijo que Jerusalén sería destruida y el templo no quedaría en pie. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad y el templo completamente, cumpliendo al pie de la letra lo dicho por Jesús en los evangelios y por profetas anteriores. Número 29. En 1999, Bill Gates dijo que los asistentes personales como Alexa y Siri existirían y que podrían encender luces, reproducir música o responder preguntas. Hoy, millones de hogares utilizan asistentes de voz, convirtiendo esa predicción tecnológica en parte de la vida diaria. Número 30. En los años 80, Carl Sagan advirtió sobre el cambio climático y la destrucción de la capa de ozono si no se regulaban los contaminantes. Décadas después, la evidencia científica confirmó el calentamiento global y el daño ambiental, cumpliendo su advertencia visionaria. Número 31. Leonardo da Vinci, en el siglo XV, dibujó prototipos de máquinas voladoras, paracaídas y submarinos. Aunque nunca las construyó, sus diseños se adelantaron siglos a su tiempo, y hoy se consideran profecías tecnológicas visuales que la ingeniería moderna hizo realidad. Número 32. En el siglo VI, San Columbano profetizó que Inglaterra sería sacudida por una reforma espiritual. 1000 años después, ocurrió la Reforma Protestante liderada por figuras como Lutero, que dividió la cristiandad y transformó Europa, cumpliendo en parte esa visión religiosa. Número 33. En 1898, Morgan Robertson escribió una novela llamada Futility, sobre un enorme barco llamado Titán que se hundía tras chocar con un iceberg. 14 años después, el Titanic se hundió en circunstancias casi idénticas, lo que hizo que muchos vieran la novela como profética. Número 34. La cultura Hopi de Norteamérica profetizó la llegada de carros sin caballos, autos, pájaros de hierro, aviones y telas de araña en el cielo, posiblemente refiriéndose a líneas aéreas o cables eléctricos. Todo esto se cumplió siglos después en el siglo XX. Número 35. Un monje alemán del siglo XVII llamado Bartholomeus Olshauser predijo el colapso del Sacro Imperio Romano Germánico y una serie de guerras religiosas en Europa. Ambas cosas sucedieron durante la Guerra de los 30 Años y el auge del protestantismo. Número 36. George Orwell, en 1984, imaginó una sociedad donde la vigilancia masiva, la censura y la manipulación de información serían comunes. Aunque era ficción, hoy en día muchas tecnologías de vigilancia y el control de datos en redes sociales recuerdan a esa distopía profética. Número 37. Abraham Lincoln soñó con su propia muerte pocos días antes de ser asesinado. Contó su sueño a su esposa y a sus amigos, en el que veía un funeral presidencial en la Casa Blanca.
El 14 de abril de 1865, Lincoln fue asesinado, cumpliendo su visión. Número 38. Videntes de la Edad Media advirtieron sobre una enfermedad negra que azotaría Europa y mataría a millones. La peste bubónica llegó en el siglo XIV, cumpliendo estas predicciones con una de las pandemias más mortales de la historia. Número 39. En textos antiguos de los mayas y mexicas se profetizó la llegada de hombres blancos y barbudos desde el mar. Cuando Hernán Cortés llegó a Mesoamérica, muchos creyeron que se trataba del regreso del dios Quetzalcóatl, tal como decían las profecías. Número 40. Durante siglos, diversas tradiciones hindúes predijeron la llegada de un Kali Yuga o era de oscuridad moral. Muchos creyentes asocian el caos social, guerras y cambios climáticos del mundo actual con el cumplimiento de esa profecía espiritual. Número 41. En 1993, el escritor Michael Crichton escribió Jurassic Park, sugiriendo que la ciencia genética permitiría revivir especies extintas. Hoy, científicos están cerca de clonar al mamut lanudo y otras especies, cumpliendo esa profecía científica en parte. Número 42. En los Evangelios, Jesús predijo que sus seguidores serían perseguidos, encarcelados y llevados ante jueces. A lo largo de la historia, los cristianos fueron perseguidos en Roma, Asia y África, cumpliendo esta profecía con consecuencias históricas profundas. Número 43. El filósofo ruso Berdyaev predijo en 1930 que el siglo XX sería una era de totalitarismos ideológicos, comunismo, fascismo y control de masas. Tras el ascenso de Stalin, Hitler y Mao, su visión se consideró una advertencia cumplida. Número 44. En 1981, Dean Koontz escribió una novela llamada The Eyes of Darkness, que mencionaba un virus llamado Wuhan 400. Aunque con diferencias, la referencia a Wuhan y a un virus letal sorprendió a muchos tras la aparición del COVID-19 en 2019. Número 45. En profecías islámicas, se menciona la construcción de edificios extremadamente altos como un signo del fin de los tiempos. Hoy en día, países del Medio Oriente, como Emiratos Árabes, compiten por tener los rascacielos más altos del mundo, como el Burj Khalifa. Número 46. El profeta Zacarías predijo que Jerusalén sería una piedra pesada para todos los pueblos y causaría conflictos entre naciones. Hoy, Jerusalén sigue siendo un punto crítico en la política global y fuente de conflicto entre religiones, cumpliendo esa visión. Número 47. En 1995, el economista Ravi Batra predijo el colapso del sistema financiero global si se mantenía el endeudamiento y la especulación. En 2008, la crisis hipotecaria sacudió a todo el mundo, generando la recesión global más fuerte desde 1929. Número 48. En textos apócrifos del cristianismo primitivo se hablaba de la aparición de falsos mesías y caos en la humanidad antes de una renovación espiritual. Muchos interpretan guerras recientes, crisis globales y fanatismos como señales que confirman esa antigua visión. Número 49. En escritos antiguos de la India, se predijo que los humanos volarían como pájaros y hablarían sin estar presentes. Con la invención de aviones y teléfonos móviles, esas descripciones hoy parecen una anticipación profética del desarrollo tecnológico. Número 50. Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido, predijo que Rusia sería clave para restaurar la paz mundial y que Japón sería devastado por terremotos. Aunque debatido, muchos creen que parte de sus predicciones se están cumpliendo progresivamente. Desde visiones antiguas hasta predicciones científicas modernas, estas profecías muestran que algunos sueños o alertas del pasado han sido más reales de lo que pensamos. ¿Te sorprendió alguna profecía en particular? Déjamelo en los comentarios y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte para más videos interesantes. Hasta la próxima.